En su opinión, ¿qué debe hacer la OEA? ¿Aceptar a Cuba o no? Mire, la decisión que se tomara en su momento de suspender a Cuba como Estado miembro de pleno derecho en la OEA fue revisada y revertida en Honduras en el año 2009. O sea, Cuba, si quiere, puede regresar cuando quiera. Pero en la decisión que eliminaba esa expulsión virtual, digamos, sí se le ponían varias condiciones de que debe ajustarse a los compromisos regionales en materia de derechos humanos, en materia de participación y libertades democráticas, pero digamos, no existe ya ningún impedimento formal ni legal a que Cuba retorne al organismo. Impedimento no, condiciones. Bueno, Es decir, entonces la posición de, si usted fuera secretario general, la posición es mantener las condiciones. Si Cuba no cumple con las condiciones que acaba de mencionar, no puede entrar a la OEA. pero hay ahora una oportunidad que pone en la práctica un escenario en donde se puede examinar cómo puede en lo concreto ocurrir o no ocurrir el asunto, que es la Cumbre de las Américas en abril del año próximo en Panamá. A donde está invitado Cuba. A donde el gobierno panameño ya invitó formalmente a Cuba. Algunos medios de prensa norteamericanos preguntaban que qué opinaba uno sobre la invitación, y creo que nuestro tiempo está mejor servido preparando los contenidos estratégicos de la agenda que ocupándonos de invitaciones. La invitación ya se formuló y todo indica que el mandatario cubano tiene deseos de asistir. Entonces, han querido ponerle el peso de la decisión al gobierno norteamericano y sobre todo ahora después del resultado electoral de medio periodo, en qué condiciones puede la administración Obama asistir o sustraerse. Mi personal opinión es que sería un error histórico de parte de la administración norteamericana no ir a la cumbre. Que no sería el primer error histórico que cometieran los americanos en ese sentido. Es decir, me pareciera a mí, no sé usted qué opina, pero me pareciera a mí que no creo que fuera consideración para el presidente de Estados Unidos a la hora de tomar la decisión de ir o no ir. Es decir, que estoy diciendo que a mí me parece que no va a ir. Y menos con un Congreso dominado ahora con los republicanos. Mi olfato me dice que deben estar considerando de qué manera va a poder asistir. Es demasiado importante esta oportunidad, tanto para Canadá y Estados Unidos, sobre el resto de países del hemisferio, para recuperar una agenda que se había descuidado. A ver, se lo voy a decir de otra manera. Existe la persuasión entre la inmensa mayoría de países en América Latina y puedo decir en muchos del Caribe, de que en realidad no deberíamos seguir sometidos a este anacronismo del bloqueo que Estados Unidos le impuso a Cuba y que sostiene, a pesar de que cada año recorremos el ritual en Naciones Unidas de una resolución en donde se condena este bloqueo. En esa perspectiva es que yo creo que se presenta una oportunidad para revisar esa relación hemisférica general y esa particular bilateral entre Cuba y Estados Unidos, en donde durante años varios presidentes muy prestigiados en América Latina se han ofrecido como mediadores con la mejor voluntad del mundo, pero el tema seguía siendo, y creo que sigue siendo, un tema de política interna de Estados Unidos. Entonces es ahí en donde el presidente tiene que tomar con su equipo la decisión de si participa o no y en qué condiciones participa. No, claro, que es precisamente lo que yo estaba pensando, que ahora ya con un Congreso dominado completamente por los republicanos,
y los republicanos siendo los más antagónicos o los más opuestos a cualquier relación con Cuba, es donde me parece a mí que Barack Obama va a determinar que políticamente, internamente hablando, va a ser mejor no ir. Pero al margen de eso, ¿en qué afectaría la reunión de Panamá si Estados Unidos no va? Como fue Estados Unidos, por intermedio del gobierno de Clinton, el que inicia este ejercicio de cumbres a nivel presidencial en las Américas, claro, con un primer objetivo de un tratado de libre comercio hemisférico, que nunca logró cuajar a plenitud, pero que vieron la conveniencia de reunirse los jefes de Estado cada 2 años para entenderse mejor con lo que está pasando entre sí en la región y entre la región y otras regiones, otros grupos de países a nivel mundial. Me parece que si Estados Unidos participa a un nivel vicario, manda una personalidad, en fin, pero no va el presidente Obama, es posible que como efecto de esa ausencia, aunque va a haber una presencia, digamos, con una delegación importante, como suelen ellos siempre asistir, va a dar lugar a que otras agendas de grupos de países caminen más rápido en otras direcciones que van a hacer todavía más complicado el trabajo de un esfuerzo de unificación de criterios en una OEA renovada. Claro. ¿Qué haría usted diferente a lo que hizo el canciller Insulza o lo que está haciendo el canciller Insulza? Porque yo quiero pensar que el canciller Insulza también ha tratado de reformar a la OEA para que sea efectivamente más eficiente y evidentemente no lo ha podido hacer. Es decir, no quiero que entre usted a criticar a Insulza necesariamente, pero la pregunta es ¿por qué no lo habrá hecho? ¿Por qué no lo habrá logrado? Porque lo ha intentado. Desde su primer mandato, él hizo una propuesta a los Estados miembros para la reforma del organismo. También se aprovechó el momento político en donde se tejía y se redactaba la Carta Democrática de las Américas, que desafortunadamente el día de su firma coincide con el ataque a las torres el 11 de septiembre. Y no es sino hasta esta última etapa del mandato del secretario general Insulza que los Estados miembros comenzaron a discutir y han aprobado por fin lineamientos estratégicos para la nueva OEA. Ahora hay que traducir eso en un plan de trabajo operativo, concreto y sobre todo con cifras, qué cuesta cada cosa y de dónde va a salir ese recurso. ¿Cómo pudiera ser más efectiva la OEA dentro de la problemática circunstancia de América Latina? ¿Qué debe o no debe hacer? Hubo en la práctica una separación de facto entre el secretario general y su agenda y el secretario general adjunto y la suya. Y de hecho se quedó el secretario general adjunto con una agenda bastante limitada y yo diría incluso reducida a mínimos administrativos. Yo creo que en una organización moderna eso no debiera ser así. Y lo que en su caso he sugerido como una de las vías de trabajo elementales e indispensables es que el secretario general y el adjunto deberían compartir a plenitud la agenda política. Históricamente siempre ha sido, bueno, casi siempre, perdón, un caribeño el secretario general adjunto, pero debería haber una capacidad de sustitución mutua constante como en toda organización moderna en donde el adjunto comparta a plenitud la agenda política del secretario general y puedan ayudarse de manera mutua y cercana. Un segundo elemento es el de que en lo concreto
las condiciones de participación ciudadana en todo régimen democrático no son secreto para nadie. La OEA tiene mecanismos que han probado ser útiles y efectivos para observar procesos electorales, pero que solo lo son si se le permite establecer las condiciones previas de participación ciudadana en la organización de partidos, en el acceso a medios de comunicación, en la transparencia de los financiamientos. Pero si un país decide no permitir este tipo de observación, y las observaciones solo se pueden concretar si el país en cuestión invita, esa es parte de las reglas del juego, entonces no es suficiente llegar 2 o 3 días antes del voto porque no se habrá podido establecer cuáles son las condiciones reales de participación de esa ciudadanía. Este ha sido el caso de Venezuela, ya que no quería mencionar ejemplos concretos, porque Venezuela no permitió que se hicieran este tipo de observaciones que pudieran aquilatar las condiciones de participación ciudadana. En su opinión, ya para terminar, ya que trajo el tema de Venezuela, Nicaragua, en el caso de Ecuador también se le acaba de dar ya permiso al presidente Correa para reelegirse indefinidamente. ¿Cuál debería? Yo no conozco, le diría mentiras si yo dijera que me leí la Carta Democrática porque no la he leído, pero quiero pensar que sé cuál es el espíritu de la Carta Democrática, al menos de la OEA. ¿Cuál debería de ser el papel concreto de la OEA en casos como estos 3 países en los que, a lo que yo entiendo por democracia, no me parece que sea particularmente demasiado democrático ninguno de los 3 casos? Más que una actitud pública de denuncia, debería ser un trabajo primero discreto y prudente de, en efecto, ver si las puertas están abiertas para que puedan los entes internacionales que certifican en materia de derechos humanos, derechos políticos, etcétera, las condiciones de participación de los comicios. Y en la medida en que se encuentre que estos estándares internacionales están siendo observados, pues pasar a la siguiente etapa. Pero en la medida en que se encuentre que no, entonces sí hay necesidad de que estos temas se puedan llevar al Consejo Permanente. Y aquí sí hay un problema recurrente con el que el secretario Insulza se encontró. A cómo funciona ese Consejo Permanente en Washington, un país que objete el que un tema se vaya a tratar en una sesión del Consejo Permanente consigue que el asunto se aplace. Y si hay varios, consiguen que se quite de la agenda. Y allí sí, yo diría, existe un cierto margen en donde el secretario general puede presionar para que el tema de todas maneras pueda ser tratado por todos los Estados miembros. Don Eduardo Stein, candidato a la Secretaría General de la OEA, ¿qué va a ser lo primero cuando sea secretario general? Va a aceptar una entrevista con CB24. Pero por supuesto, con muchísimo gusto además. Bueno, pues ya cuenta con el apoyo de C24 entonces. Muchas gracias, señor Stein, se lo agradezco muchísimo. A la orden. Y es todo lo que tenemos por esta emisión de Centroamérica Habla con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos estamos viendo en la próxima y usted continúe aquí en CB24.